Quali Tonali. Bueno, seguimos en nuestra segunda clase de los pensadores. Ahora vámonos de lleno se acabó el siglo XIX y ahora vamos a ir al siglo XX. Y vamos a empezar con este señor que se llama Karl Popper. Y bueno, pues aquí tenemos ya a todo el grupo. Yo no voy a decir más que empezar a pasar las diapositivas y empezar a platicar sobre estos filósofos. Y entonces, si quieren, empecemos al azar. ¿Quién quiere empezar? Y a partir de ahí me sigo yo, dándoles uno por uno la palabra. ¿Quién dice yo? ¿Quién quisiera hablarnos en general de estos dos pensadores, de Karl Popper y de este mundo hipotético, este mundo de las hipótesis, en donde ya no era las observaciones y ver para qué servía, sino al revés, era plantearse problemas, hipótesis que salían del pensamiento de los investigadores y buscar cómo probarlos? ¿Quién dice yo? Yo, Doc, ¿quieren? Venga. Pues, pues ahorita terminando un poquito del positivismo y de la clase de Thomas Miller, todo esto, Karl Popper y Thomas Kuhn vienen con dos ideas que se han relacionado un poquito, pero no necesariamente son contradictorias. Es el cómo pensamos que la ciencia es ciencia y las hipótesis son hipótesis, que es la primera idea con Karl Popper, que él nos pone cuándo la ciencia es ciencia y cómo podemos tener un pensamiento que nos haga romperla, ¿no? O confirmarla. Y Thomas Kuhn, por su parte, desde una perspectiva un poquito más histórica, sí hace una evaluación de la historia del pensamiento y introduce este concepto de paradigmas, ¿no? De las revoluciones del pensamiento científico y mete como que este cuadro de los paradigmas, cómo se da una paradigma, cómo se rompe el paradigma, ¿no? ¿Qué explica, ¿no? Este concepto? Y entonces y que no necesariamente viene uno tras del otro de manera enlazada, sino que pueden venir un poquito pues discordante. Y son grandes aportaciones. No son los únicos, ¿no? La verdad es que revisé que hay otros, tienen alumnos, ¿no? Tienen alumnos entre ellos que todavía se meten a una fineza mayor, pero creo que son unos buenos ejemplos para iniciar con el siglo XIX y el siglo XX del pensamiento científico. Así es. Bueno, y entonces, estimada Dulce, la parte a mí que me encanta, Dulce, es que ellos son profesores de universidad, son profesores que a partir de esto que yo le llamo el chisme, ¿no? Yo le puse chismito, pero pero en realidad ellos platican y leen a Platón y lo refutan y vuelven a hacer aportaciones y empiezan a hablar de esta parte que lo decía muy bien Fabián sobre cómo ahora tenemos que hablar de la falsibilidad, las hipótesis como fuente inicial, o sea, ya no hacer esta búsqueda de datos, no sé, ay, mira, aquí tengo una base de datos y a ver qué encontramos, ¿no? Ir a pescar, ¿no? Ir a echar la red a ver qué pescamos, sino que tenemos que tener esta hipótesis a priori en donde seguimos, en donde tenemos que probarla. Pero, ¿qué te parece si te echas el chismito, estimada Dulcecita? Este, pues sí, resulta que Popper es como que el científico que viene como a traer el boom de, de que la crítica es como la parte más, va a ser el motor de la ciencia, ¿no? Y entonces abren paso al racionalismo crítico. No sé si quiere que pasemos ya, es que no me aparecía la presentación. Karl Popper nace en Viena, en Austria, en 1902, fallece en Londres, en Reino Unido, en 1994, y al estudiar en la Universidad de Viena se interesa por el marxismo, se desilusiona con el marxismo y adopta el socialismo. Popper huye al ser judío de Austria tras empezar el régimen nazi de Hitler a Nueva Zelanda, trabajando como profesor en Canterbury. Y entonces, pues la guerra hizo eso, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial hace estos fenómenos, en donde muchos, incluido Einstein, se tienen que huir, de ahí. Silvestre Frank es del grupo, los papás de Silvestre Frank eran de Hamburgo, igual eran judíos, y son del grupo de sujetos que tuvieron que salir de Alemania para salvar la vida,
y vean ustedes todos los beneficios que esto dio, ¿no? Nancy, ¿qué más nos podrías decir sobre el chismito de Karl Popper? Bueno, pues él se casó con su colega, que se llama Josephine Anna, y escribe también uno de los libros más importantes de la Sociedad Abierta y sus enemigos. Aquí él hace una crítica sobre las ideas que plantea anteriormente Platón, Hegel y Marx, y justo es aquí donde marca esta parte de decepción, ¿no? Y Sí. después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Segunda Guerra Mundial, él se va a Londres para ser profesor de lógica y de metodología en la Escuela de Economía de Londres. Eh, bueno, posteriormente él muere por complicaciones de cáncer, neumonía e insuficiencia renal en el 94. Sí, Carlos. Sí, Carlos. Fíjese, doctor, que hay algo que a mí me parece muy interesante, sobre todo de la historia de Karl Popper, es que Karl Popper era un hombre joven cuando empezó a tener como su éxito literario, ¿no? Es curioso porque generalmente siempre que uno habla de Karl Popper no puede dejar de hablar de Ludwig Wittgenstein, que de hecho muy curiosamente se parecían mucho en cuanto a que ambos eran unos pensadores magníficos. A mí me encanta Ludwig Wittgenstein, a pesar de que mucha gente pues todavía no, como que no se adentra mucho en el pensamiento de Wittgenstein, porque es bastante complejo pensar en la lógica del lenguaje, pero hay una historia muy graciosa de Popper y Wittgenstein, donde estaban en el Círculo de Viena, y este era como un club de Toby donde se invitaban a todos los físicos, matemáticos y filósofos de la época, y Wittgenstein ya era muy famoso cuando Popper apenas estaba ahí empezando sus pininos, pero invitaron un día a Karl Popper al Círculo de Viena a dar una plática sobre justamente si la filosofía, si los problemas filosóficos realmente existen. Entonces, Popper era un defensor acérrimo de las ideas filosóficas, y decía sí, pero también, así como él defendía sus ideas de una forma bastante intensa, lo mismo era Wittgenstein. Entonces era como ver las dos caras de una moneda enfrentándose. Entonces hay una historia donde dice que Wittgenstein agarró un atizador y casi se lo planta en la cabeza a Popper, justamente por las ideas y cómo defendían esto, ¿no? Y más adelante cuando veamos la parte del pensamiento de Popper vamos a hablar justo un poco de esto, pero yo creo que es momento de plantear que Wittgenstein y Popper eran dos enemigos acérrimos donde los dos definían el modo de el pensamiento científico, uno desde la perspectiva de que la filosofía realmente tiene un papel preponderante para que nosotros podamos analizar la historia y a partir de ello poder sacar premisas fundamentales a partir de lo que veremos más adelante, la falsación, y que Wittgenstein agarraba el lenguaje y la lógica que había del pensamiento a través de que nosotros estamos encerrados en un mundo del lenguaje, donde realmente a veces la filosofía pues no nos permitía avanzar en la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejaré la partición por ahora. Qué tal que en el prefacio, en el prefacio del libro de la lógica de Karl Popper, él en 1934 habla de ese momento, ¿no? En este momento que dice, bueno, pues aunque muchas personas creen que la filosofía puede resolver algunos problemas genuinos acerca de las cosas y que probablemente tengamos la esperanza de que mediante la discusión se pueden resolver, no queda lugar a dudas que estas pueden ser circunstancias depressing, se convierten en monólogos depresivos en donde solamente quedan en discusiones filosóficas y por lo tanto requerimos hipótesis y la comprobación de ellas. Es que, wow, Jared. Entonces dice, dejémonos de mamucadas porque no se pueden, o sea, no podríamos seguir con discusiones filosóficas, pero tendríamos que empezar a corroborarlas, tendríamos que empezar a tener la hipótesis y comprobarlas desde las ideas, no de las observaciones, no ajustar las observaciones a las ideas. Jared. Pues también para complementar un poquito el chisme y los antecedentes del pensamiento de Popper, pues la anécdota que se tiene con Albert Einstein, donde en algún momento de su adolescencia, adultez joven, va a una conferencia de Albert Einstein y como estaban gestando apenas estas nuevas ideas que disrumpen con la física clásica, empiezan con esta nueva física cuántica, esta nueva física que no se puede explicar con las teorías que se tienen actualmente, las leyes que se tienen como las de Newton, Galileo,
pues en ese momento como que le hace clic y además este complemento que tiene cuando empieza a estudiar más del marxismo y se empieza a dar cuenta de inconsistencias y cosas que no le gustan que terminan sacándolo totalmente de este pensamiento, finalmente concluye en ese pensamiento que tiene Karl Popper que pues hasta nuestros días sigue usándose bastante. Sí, y de hecho, por ejemplo, cuando estamos haciendo cuando estamos haciendo tesis, tenemos que partir de la hipótesis. Tenemos que hacer este pensamiento a partir de una hipótesis que además sea falseable, que además podamos decir y comprobar que hay una parte de esa hipótesis que no se explica con nuestra teoría, ¿no? Y entonces esto cambia el paradigma. Y cambia el paradigma, eh, eh, bueno, la ciencia va a seguir incrementándose, pero yo creo que con el advenimiento de las computadoras y la facilidad de hacer machine learning y pensamiento basado en la máquina, lo que llega a suceder es que surgen fenómenos como TikTok en donde hay un montón de datos y esos datos se van apropiando y la máquina piensa sola y ¡prum! Te sale un concepto matemático que no se puede explicar, o sea, no puedes explicar por qué te sale ese TikTok o no puedes explicar por qué determinado gen SNPs, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Ahora están haciendo SNPs y están haciendo un montón de proteómica que lo meten a una computadora, a un programa que se llama SBT, y el SBT hace los análisis y dice esto se relaciona con tu variable dependiente sordera o tu variable dependiente cariotoxicidad. Y estamos repletos de SNPs hechos por computadoras y hechos por situaciones sin sílice que no tienen esta particularidad y cuando llegan a la práctica clínica son falseables completamente, son erróneas. Lalo Arias. Sí, doctor, un poco en lo que está justo mencionando ahorita, pues están las nuevas teorías del caos, en que no todo tiene una explicación tan lógica, sino que todo es medio caótico y eso es lo que hace que funcione y explican las cosas. El ejemplo más claro es lo del pensamiento. O sea, cómo generamos pensamiento y sabemos todos que es en el cerebro a través de las neuronas. Y finalmente, si disecamos una neurona, no vamos a encontrar pensamiento, sino es de esta interacción caótica que tenemos de experiencias, vivencias, pasado, presente, que generamos pensamientos. Y esto te estás adelantando, sí, Thomas Kuhn. pero, Te estás adelantando casi esto, 50 sí, años. sí, 100 años, pero esto lo No, quiero no, aterrizar. 50 años. Claro, Esto porque lo, estamos en 1939, cuando está escribiendo Popper, Popper está escribiendo en este momento, en 1939, está escribiendo este apartado de la inducción, del empirismo y de la falsabilidad. Y tú ya estás en el apartado de que no todo se puede explicar mediante el fenómeno científico. entonces, te adelantaste pero 50 años. esto quiero aterrizarlo un poquito hacia Popper en sus antecedentes, porque Popper, obviamente muchas de sus dudas y de sus conflictos existenciales empezaron con la Alemania nazi y también con mucho choque que tuvo con las ideas de Marx y sobre todo de Freud, que él consideraba como pseudociencia, porque ellos encuentran explicación para todo en sus teorías. Pero finalmente, a través de estas experiencias previas de Popper, es que él desarrolla. Entonces, sí tiene cierto impacto de una cuestión medio caótica, donde sus experiencias previas terminan dándole forma a su teoría y a su forma de plantear la ciencia, ¿no? Creo. Sí, totalmente. Oye, Efraín Camarín, ¿y qué opinas tú de esta parte de el super libro de la lógica en la investigación científica? Estaba hablando del prefacio del libro de la lógica en investigación científica, pero ¿qué te parece esta parte de la falsabilidad? ¿Qué te parece en lugar de buscar los casos, hay que buscar los casos en que sean falseables? ¿Qué te parece esto? Si no está Efraín por ahí, Roge Casales, Sí, este, ¿qué onda? este, antes de Pues darle la palabra a fíjese Fabián. que, Sí, ¿me oyes, sí, verdad? Fíjese sí, que esto que explica Popper es muy interesante, ¿no? Decía, estamos siempre buscando algo que mantenga nuestra teoría como cierta, pero no nos estamos enfocando en aquellos casos que nos podrían refutar la misma, ¿no? Y entonces también habla
de teorías más fuertes cuando las expones a un mayor número de cosas falseables, ¿no? Entonces decía, no hables de una hipótesis pequeña, porque esto te dará como resultado que seguramente es cierta, pero si nosotros vamos incrementando, y hablaba ahí también de un caso del cisne, ¿no? Que cuando nosotros tenemos como en mente todos los cisnes son blancos, y nos encontramos con el primer cisne negro, pues entonces ya nuestra teoría se viene abajo. Sin embargo, le sumas a esto, ¿no? Los cisnes son o blancos o negros, y continúas con la búsqueda de esta falseabilidad de la teoría. Para mí me abrió así la mente de decir, pues sí, tienes razón, nosotros partimos ahora de una hipótesis nula también para buscar una respuesta. Y yo creo, Irina Requene, que esto todavía no permea la medicina, ¿no? Todavía tenemos muchos médicos que dicen, oh, sí, el tratamiento es con antibiótico todas las neumonías. Oh, sí, el tratamiento es operarlo. Oh, sí. Entonces, no te da este lugar a la falsa habilidad, a la falsa habilidad de las cosas, sino regresamos a la hegemonía de tienes que creer en la guía de práctica clínica. No, buenos días, las guías de práctica clínica son lo que fundamenta toda la atención, y volteas y dices, qué horror, cabrón. O sea, llevamos ya 100 años que salimos de ese espanto de las guías de práctica clínica, y parece que no aprendimos nada, Irina. Pues es que sí, justo, o sea, él dice que la labor del científico es principalmente en criticar, en romper con todas sus leyes y principios de observación, o sea, sí es el método científico de observación, pero pues básicamente ahorita ya lo que hacemos es muchos hasta los papers, es el mismo paper, pero probado en tal hospital, el mismo paper en tal población. Entonces, creo que, o sea, no estamos como proponiendo nuevas leyes y principios, sino simplemente observando lo que ya está, compramos lo que ya tenemos. Totalmente, Fabián. Totalmente. Sí, yo quería retomar un poquito, ¿no? Esto de la aportación de su libro del pensamiento científico. Él viene de este contexto en donde tenemos el razonamiento inductivo-deductivo como nuestro estándar, ¿no? Tenemos un evento y de ahí deducimos que ese es el 100% de las veces, ¿no? Que esto viene mucho del positivismo, ¿no? O sea, tenemos eventos y en este caso con datos, ¿no? Con objetivos medibles, todo, pero la forma de pensar es que yo con un caso, por decirlo así, con un estudio, yo puedo deducir la mayoría de las veces lo que voy a ver, por ejemplo, en la clínica. Y él dice, no, esto no puede ser cierto, porque lo que vemos en el universo de este conocimiento que no se puede alcanzar, no lo puedes deducir con una sola experimentación. Más bien, esa no sería una hipótesis científica, ¿no? Y entonces mete este contexto de cómo tú puedes evaluar una hipótesis que sea científica o no, cómo la ciencia puede ser científica o no. Pues mira, lo voy a poner desde el otro contexto. Tenemos todo el mundo, o tenemos toda la realidad del universo de esta idea o de esta hipótesis, y tiene que tener dos conceptos, ¿no? Que primero es que pueda ser refutable y luego es que no se haya refutado. Eso está súper interesante, porque es como que todas las ideas, siempre, o sea, todas las hipótesis siempre van a estar en el contexto de que están a prueba. En el momento que se refuten, ya no es científica, porque quiere decir que entonces esa idea se refutó, y entonces con que tengas un estudio negativo o un reporte negativo, ya la hipótesis ya no va a ser real, porque ya tienes la prueba de que va a haber un caso, y probablemente más si tú quisieras volverlo a hacer, de que entonces eso no funciona, que es como el ejemplo de los cisnes. Ahora sí, no todos los cisnes son blancos y de repente ves el negro, ya no es real. Y entonces aquí regresamos a la parte histórica de cómo lo que quería hacer era quitar el dogma, romper los dogmas de fe y decir, solamente cuando tengo estos datos es cuando puedo obtener esa información. Alfonso Medina, por favor. Hola, doctor, buenas tardes. Yo creo que estoy de acuerdo con usted en el hecho de que todavía el tema de la fiabilidad de la hipótesis y toda la corriente que Karl Popper como que es muy devoto a decir, no ha llegado tanto a la práctica clínica médica, pero cuando estábamos haciendo la presentación, lo primero que se me vino a la mente con el tema de la falseabilidad es cuando alguien está haciendo una investigación, algún tema de práctica de un caso clínico, y tienes
lo primero que pensé fue en la hipótesis nula y en la hipótesis alterna, relacionado con la falseabilidad, y ahí sí me parece que, tomando en cuenta el contexto de cuándo viene desde lo revolucionario que fue este pensamiento y la búsqueda del pensamiento científico en 1930, 1940, me parece que sí dejó de menos eso que todos hemos, creo que más o menos dicho, que se tiene que buscar cómo no solo perseguir que tu hipótesis está bien, sino cómo demostrar que no está mal, ¿no? Sí, fíjate, Alonso, que yo dije que no ha permeado, porque de repente yo sigo creyendo que hay un divorcio entre la clínica y la investigación. Entonces, yo tengo residentes que tuvieron que hacer hipótesis, que tuvieron que hacer tesis, pero cuando llegan a la práctica clínica se casan con las ideas y vuelven a decir que el tratamiento es ese porque no es otro, porque siempre se ha dado en este hospital de esa manera y se pierde ese fenómeno de falsibilidad, ¿no? Uno de los ejemplos que pusieron aquí me encantó, que fue el ejemplo de las apendicitis, ¿no? Entonces, este lo hemos platicado en otros foros, en donde cuando de repente le dices a un cirujano, casi se prende y dice, no, pero espérate, aguanta, porque las complicaciones y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, espera un segundo y escucha qué es lo que está pasando y y por qué, si sí es cierto que algunas apendicitis pueden ser no quirúrgicas, luego entonces ese conocimiento científico, ¿no? Pensando en la falsibilidad. Entonces dices, eso apoya que hay que operarlas. ¿No? Apoya que hay que operarlos, ¿por qué? Porque es falseable, porque no es un dogma de fe, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante. Ángel Chávez Ramos. Sí, mi comentario iba basado más o menos ahorita en lo que dijo, porque eh, Popper menciona que, bueno, no siempre es posible probar la verdad, sino que es posible eh, falsear cada vez esas falsedades, no sé, contradecirlas o refutarlas. Pero de todos modos, en cierta forma, ese método o ese método científico, eso que estaba antes, también te sirve también como de base para hacer otras falsedades, o probar, o sí, falsearlas, o incluso, ¿cómo decir? Tomarlas como base, o sea, alguna base para después desarrollar el método científico. Buenísimo. Lalo Arias. Pues sí, un postulado importante es que todo conocimiento científico es temporal. O sea, trabajamos lo mejor que podemos con lo que tenemos y hay que tratar de refutarlo, o lo que es lo mismo, las verdades de hoy serán las mentiras de mañana, ¿no? Sí, claro. Sí. Cuando fue el movimiento de aquí de los médicos que ya nos estaban demandando por todo, ¿no? Lo que quisimos decir es que nosotros somos una herramienta de la ciencia. Ocupamos la mejor herramienta científica que tenemos en el momento que tenemos. Y entonces, y lo que hacemos es, por supuesto que nos podemos equivocar, porque tenemos este conocimiento científico, ¿no? Como tal. Dulce, por favor. Gracias, doctor. Bueno, otra cosa que también a mí me parece importante, o bueno, que me gustó, es que dice Popper, el verdadero científico tratará de falsar las hipótesis, ¿no? Y que la mejor va a ser la que más resista a la crítica. Y que una vez que, pues ya como que sobrevivió la hipótesis que más resistió, esto va a generar nuevos problemas, o sea, nuevas preguntas, y entonces va a volver a iniciar Proceso. el proceso científico, y esto se llama progreso de la ciencia, ¿no? O sea, entonces todo es cíclico y te vuelves a generar una hipótesis, y algo que él dejaba claro es, ¿cómo es que inventamos la hipótesis? Eso siempre va a ser un misterio. Qué tal, Dulce, que a partir de todas estas cuestiones acerca de la crítica, comienza a haber cada vez más cartas al editor dirigidas a las revistas científicas? Y para llamarse que sea una revista científica, es que los datos que están escritos ahí pueden ser refutables, y estamos escribiendo y escribiendo cartas al editor, y las cartas al editor y la crítica a Nancy Facho es totalmente el modelo científico propuesto por Karl Popper.
¡Wow! Qué aporte de lo que vivimos ahora como revista científica! Nancy. Gracias. Nancita. Sí, justo quisiera recalcar que, o más bien quisiera rescatar un poquito que aparte de que menciona o que su teoría se basa en que todo es falsable, también hay una y que clasifica como una, no sé si es tal cosa, como una mala ciencia, ¿no? Es una ciencia infalible porque no se puede refutar. Y creo que ahí radica el tema de las guías de práctica clínica. No se pueden refutar. Pase Sí lo se que puede. pase, las guías van a funcionar. Eh, por ejemplo, en estómago hay una guía, ¿no? De estómago. Y entonces dice que debemos hacer el aseo y que debemos colocar en caso de dermatitis por contacto en la piel periostomal, debemos colocar polvos hidrocoloides con protector cutáneo. Y citan el artículo y todo y dicen que es de buena evidencia para el tratamiento de la dermatitis. Pero no dicen qué está causando la dermatitis. Se asume que es por contacto de las heces fecales, pero no se dice. ¿Qué pasa si esa dermatitis no se da por contacto de heces fecales? ¿O qué pasa si el mero tratamiento con polvo hidrocoloide no funciona? No se puede recetar la guía. No se puede decir que la práctica clínica está mal, porque está citando un artículo y dice que existe la probabilidad o que la probabilidad o la posibilidad de curar esa dermatitis con polvo es elevada, pero no es un 100%. Entonces, como las guías siempre dejan ese huequito, siempre es puede pasar o no puede pasar. O sea, yo puedo decir que hoy va a llover o no va a llover en la Ciudad de México. Y eso no es respetable. O sea, yo puedo decir, puede que hoy llueva en la Ciudad de México, y si no llueve, yo dice la verdad. Y si llueve, dice la verdad. Entonces, eso pasa con las guías de práctica clínica. No se pueden recetar y por eso creo que han sido ampliamente aceptadas. Sí, Nancy, yo estoy en contra de lo que estás diciendo, porque un apartado de las guías de práctica clínica, según Agree, es que las guías de práctica clínica deben de estar publicadas en revistas científicas, para que nosotros, o sea, cada vez que decimos que las guías son buenas o malas, en realidad nos estamos diciendo a nosotros que nosotros no estamos escribiendo en contra de las guías. El problema que tenemos en México es que las guías de práctica clínica están publicadas solamente en la CNTEC o están publicadas en una página de internet que no puede refutarla. Entonces, ese es el problema. Pero bueno, no nos extraviemos un poco. Creo que ya nos fuimos, Ana, Karen Valenzuela, nos fuimos un poquito. Nancy Facho se fue derechito a Thomas Kuhn. Otra vez se pasó, esta mujer se pasó cerca de 60 años, no, 50 años, al pensamiento científico. Pero, ¿qué te parece si platicamos de este ejemplo que pusieron ustedes sobre la apendicitis, Ana Karen Valenzuela? Pensando no en Thomas Kuhn, sino no en las revoluciones de Thomas Kuhn, sino pensando en las teorías hipotéticas de falsibilidad de Karl Popper. ¿Podría ser? Sí, a mí la verdad me gustó mucho este genio, me parece un genio Popper, me parece que su hipótesis de lo que él habla de la hipótesis sobre todo se tiene que cuestionar, o sea, es parte de la evolución, todo esto que estamos viendo, como cada uno de ellos va aportando, y cuando Popper dice, o sea, sí, está muy padre su discusión, está muy padre todo lo que estamos debatiendo, pero hay que comprobarlo, ¿no? O sea, tu hipótesis hay que comprobarla y es un poquito todo lo que como médicos tenemos que aprender a hacer, ¿no? Porque cuando yo esto hasta lo relaciono con hasta tu día a día, ¿no? Cuando estás chiquito, tu papá te dice las cosas son así, y la verdad, después terminas cuestionando lo que tu papá te dice, porque pues de dónde salió eso. Y lo mismo es ahora para la medicina. Yo sí soy de las que opina como tú, Rodolfo, en el sentido de se casan con la guía de práctica clínica, no cuestionan de dónde sale la recomendación
Y entonces a todos con apendicitis, aunque sea blanca, le duele, hay que operarlos, ¿no? Y entonces viene cuando tú te metes, profundizas en el tema, revisas la bibliografía y dices, no, hombre, pues la evidencia en base a la que se hace esta recomendación no es suficiente para que yo la haga. Y pues sí, es muy bueno este ejemplo donde, perdón, pero no todas las apendicitis son operables y la respuesta está en la falseabilidad de cómo no se puede comprobar esa hipótesis. Fíjate, estimado Yaret, que, o sea, regresando a esto que dice Ana, que está muy interesante, resulta que a nosotros como médicos, cuando queremos certificarnos, cuando queremos pasar un examen, ¿qué crees que te preguntan, Yaret? Te preguntan pensamiento científico, cómo pensar delante de un paciente, cómo resolver un problema, o te preguntan cuál es el tratamiento de los pacientes para prevenir eventos cardiovasculares. ¿Qué está pasando? ¿Será Justo, que... y, o sea, no solo cuando nos certificamos, sino desde antecedentes como el ENARM, el Ceneval y exámenes anteriores, que son totalmente teóricos, y lo que dice la guía es lo que tienes que responder, sin tener justamente estos casos diferentes, estos casos que ahora sí causan la falsabilidad de esta hipótesis generada, y por eso este Popper indica que seamos temerarios, que hagamos hipótesis de cosas, aunque suenen absurdas, y tratar de probarlas y tratar de falsearlas de alguna forma u otra, y probablemente alguna de esas nos lleve a un mejor pensamiento y nos lleve a una mayor evolución de lo que tenemos ya contemplado. Finalmente, estos paradigmas, ya metiéndome un poquito más con este Kuhn, estos paradigmas hay que romperlos de alguna forma u otra por medio de pensamiento científico, por medio de falsear lo que ya tenía predeterminado, y como los ejemplos que hemos visto, todas las apendicitis se operan, la aspirina nos ayuda a prevenir eventos cardiovasculares de manera primaria, las aplicaciones para bajar de peso son lo mejor cuando realmente lo que hacen son aumentarnos de peso según estudios. Entonces es súper importante para mí este pensamiento de Popper, y yo también estoy muy, muy de acuerdo que pues justo el positivismo pues llegó como a un punto que ya no hay mucho más allá, que ya ir más allá es bastante peligroso, y por eso tienen que dar nuevas situaciones como las de Popper, tienen que implementarse nuevos tipos de pensamiento en los cuales podamos seguir evolucionando con la ciencia y no quedarnos con paradigmas que vienen de tiempo muy atrás. Híjole, se pone bueno, ¿no? Se pone bueno el pensamiento porque ya tiene que ver mucho más con lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Lalo Arias, ¿avanzamos con Thomas Kuhn o vas a platicar? Dos cosas rápidas. Uno, vivimos mucho de la ciencia es dogma, como lo de las guías de práctica clínica, y como decía Popper, pues hay que retarlo, tratar de ser el outlier para poder cuestionar. Y antes de pasar a Kuhn, me gustaría, si me lo permite, hacer un pequeño breviario de una celebridad contemporánea de Popper, pero mexicano, que es fue el doctor Arturo Rosenbluth, Claro. que pues también tiene ahí implicaciones de comercial del Instituto Nacional de Cardiología. Pues el doctor Rosenbluth nació casi el mismo año, yo creo, de Karl Popper, y mexicano, nacido en Chihuahua, que estudió medicina y por cuestiones ahí de nacionalidad y parientes en París, se va y termina medicina en París, regresa a México y se va a Harvard, donde desarrolla, exacto, el doctor Rosenbluth es de los pioneros de la fisiología, está 14 años en Harvard y termina regresando por invitación del maestro Ignacio Chávez, regresa al Instituto Nacional de Cardiología en los 40s, donde hace descubrimientos y descripciones internacionalmente relevantes sobre las arritmias y la fisiología cardiovascular, y muy con la idea de Popper de cuestionarlo todo. Exacto, muy de cuestionarlo todo. Hay una anécdota que leí en un artículo que publicó el doctor Guadalajara sobre la historia de Guadalajara, del pensamiento, una anécdota del doctor Rosenbluth, que estaban en el laboratorio con gatos y llegó uno de sus coinvestigadores y le dijo: doctor, pues hay un gato que los resultados son contrarios a todo lo que hemos encontrado, entonces lo voy a descartar del análisis.
Entonces le dijo que en ese laboratorio se incluían y que le quedara claro que el único que tenía razón en ese laboratorio era el gato. Entonces, que ignorara completamente. Entonces, mucho en esta idea de refutar y de ir avanzando, así fue como avanzó la ciencia. Y finalmente el doctor colaboró con un médico también de Harvard, el doctor Wiener, que desarrolló en un año de investigación ahí en el Instituto Nacional de Cardiología, mucho de la robótica y la cibernética que dan origen o son los antecedentes para las teorías del caos y la cibernética, junto con el doctor Rosenbluth. Qué maravilla, qué comercial tan oportuno, Lalo. O sea, pensar como en este 1900, también en México empieza a ver esto, ¿no? O sea, yo también quiero hacer el comercial con Silvestre Frenk, ¿no? O sea, Silvestre Frenk hace todos los estudios para la homeostasis del riñón, la homeostasis del cuerpo, la importancia de la solución salina, la importancia de la solución fisiológica que estamos utilizando actualmente y su punto de vista en el fenómeno de contrarregulación que se tiene a nivel renal de ahí para el mundo, ¿no? Y juntos ellos participaron en el Vida Suero Oral, que ha salvado un montón de vidas gracias a estas posiciones. Leslie, pero platícanos de Thomas Kuhn, el chismito, ¿no? Porque si no, nunca vamos a acabar. Sí, doctor. Bueno, pues es obvio que Karl Popper fue una gran influencia para Thomas Kuhn. A diferencia de Karl Popper, Thomas Kuhn no era filósofo por estudios. Él nació en 1922 en Ohio. Él no estaba en Europa al igual que Karl Popper, entonces su conocimiento y su entorno y contexto con relación a las guerras mundiales, pues fue desde un punto de vista muy diferente al de Karl Popper. Pero esto le permitió tener también una gran educación como físico. Él fue físico, hizo su licenciatura en Harvard, también su maestría y su doctorado en física, y sin embargo, tras ser físico, pues es considerado uno de los más grandes filósofos de la historia. También tuvo unas participaciones muy interesantes como profesor en bastantes universidades, en Princeton, Harvard, en el MIT y en Berkeley, y fue parte de diferentes academias de ciencia, como la estadounidense de Artes y Ciencias, la alemana de Ciencias Naturales, la europea de Ciencias y Artes, también en la Sociedad de Ciencias de Harvard. ¿Qué tal, y bueno, ¿qué tal que él era profesor de pensamiento científico? Imagínate, sí, era esto que y estamos haciendo. Pero Thomas Kuhn, platicando así con sus alumnos, que tuvo un montón de alumnos que también fueron destacados y fueron participando. Entonces, era lo que les quiero decir es esto que estamos viviendo en este momento, es echar a andar los cerebros así como lo hace Thomas Kuhn o lo hacía en esas pláticas. O sea, darle la voz a los alumnos, Leslie. sí, y a mí me gustaría retomar algo que comentaron hace un momento con Karl Popper respecto de los dogmas, porque Thomas Kuhn lo lleva más allá, pero él en lugar de llamarlo dogma, habla de la teoría del paradigma y cómo se tiene que romper para que exista una revolución científica y pueda existir ciencia, sí falseable, toma un poco de esos principios, pero también comprobable. Y eso lo podemos ver en su teoría de la revolución de las ciencias, que es justamente el esquema que está ahí en esa diapositiva. Y ¿qué más? Pues toma como base que debe de existir un cierto conocimiento científico a priori, respaldado por bastantes miembros de la comunidad científica. Sin embargo, debe de existir, y esto generalmente es impulsado por científicos jóvenes que se atreven a cuestionar, que se atreven a buscar soluciones fuera de la caja, para así comenzar a
pues experimentar si es o no viable esta nueva teoría. Y entonces comienza lo de la naturaleza de las revoluciones científicas y el progreso de la ciencia. Y una de las frases que más me gusta de él es: no es malo tener resistencia al cambio, pero eventualmente quien se resiste al avance de la ciencia queda fuera de ella. Entonces, todos tenemos que avanzar en cierto momento. Maravilloso. ¡Wow! Roge Casales y después Fabián. Gracias, Doc. Pues bueno, a mí también algo que me pareció muy, muy importante de Thomas Kuhn es que retoma a todos los filósofos previos, ¿no? Y hace este análisis y dice, ¿qué está pasando con la ciencia o por qué está avanzando de esta forma que pareciera un ciclo, ¿no? Que dijera, se cierra una parte, finaliza allí y llega una nueva. A mí me pareció una manera, como lo logré entender, como decir, hay ciertas características temporales en ese momento, un ciclo, un círculo, que entienden la ciencia de una manera, y conforme vamos avanzando en el tiempo, esas características se van dejando atrás y llega una nueva. Me pareció interesante porque lo veo como desde hace tanto tiempo se ha estado estudiando lo mismo y estamos hablando incluso de cosas que se contradicen en un momento y otro, y algo debió de haber pasado en ese tiempo en donde hemos logrado la evolución de tal manera. Es difícil comprender muchas partes de las que dice Kuhn, pero creo que en su libro de Revolución logra exponer parte de esto, ¿no? Del ciclo que menciona de las 4 fases. Buenísimo, gracias, Roger. Fabián. Sí, lo que retomar es el contexto que nos daba con esto de que él fue profesor de pensamiento científico. Más bien fue una asignación, una invitación del decano de la Universidad de Harvard a que él diera la clase, ¿no? Él ya era físico, un físico consumado, y cuando se le invita a dar esta plática, parte de la historia de esto es que él, revisando obviamente de la misma área, ¿no? De la física, empieza a revisar la física aristotélica, la física de Ptolomeo, la física de Newton, y entonces es cuando él ve este patrón de tenemos que finalmente le pone paradigma, ¿no? Pero tenemos una serie de leyes, ¿no? De creencias, que es lo que nos explica en cierto momento nuestro universo, hasta que llega otro nuevo sistema de creencias que es el que nos va a cambiar y a poder explicar más cosas. Cuando no se da que este paradigma nos explica las cosas, es cuando debe de llegar a otra cosa, es cuando se impulsa la ciencia, y esto solo se da con el constante acumulación de nuevas y nuevas preguntas, nuevas hipótesis, que eventualmente no van a poder ser contestables con el paradigma previo, ¿no? Entonces es muy curioso este fenómeno de que él, pues yo iba a dar una clase y de repente tengo que revisar la clase, tengo que preparar la clase. Seguramente o sea, siendo doctor en físico no lo había notado antes, hasta el momento en que empieza a tener que trabajar este proceso de enseñárselo a otras personas y ve este patrón de, oye, esto pues no siempre ha funcionado así, y además no siempre es una línea, ¿no? No siempre viene de una idea a otra, sino que a veces los paradigmas van rompiéndose con nuevos contextos. Sí, y de nuevo, o sea, de nuevo regreso a la importancia, Yaret, de saber la historia. O sea, la importancia que le damos nosotros aquí, nosotros decimos es el chismito, pero esta parte de conocer la historia, de conocer los paradigmas anteriores, cómo se ha hecho la medicina desde momentos ancestrales, cómo lo discutimos, vuelve a tener un punto básico en esta revolución científica. Sí, y justo un punto clave de estos dos pensadores que estamos viendo es que todas sus formas de pensamiento son totalmente darwinistas en diferentes formas. Tanto por la forma darwinista de las teorías que vayan refutando, que vayan teniendo mucho mayor comprobación de las cosas, y que por más hipótesis falseables les lancen y sigan siendo vigentes, son las que van a seguir sobreviviendo. Y también por otra parte, que le pegan muchísimo, así como cuando Darwin reveló sus teorías
le pegó mucho al ser humano el hecho de que podríamos tener un ancestro común con los simios. Esta teoría pues le pega mucho al ego de los científicos de esa época, de todas sus teorías que tienen ahorita, todos sus paradigmas que tanto les ha costado, puede que no sean ciertas, puede que algunas sí totalmente, pero puede que otras, si empezamos a criticarlas, si empezamos minuciosamente a validarlas, puede que terminen fallando. Y lo vemos hoy en día, muchísimo del pensamiento que tenemos hoy en día no tiene nada que ver con lo que se creía en los 1950, en los 60, en los 70, en los 80, sino que es pensamiento que hace 5 años salió en un paper, hace 3 años salió en un paper, y probablemente en 10 años un nuevo paper lo voy a desmentir completamente y el tratamiento sea completamente diferente de un padecimiento, sea completamente el manejo de una enfermedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de creer en los expertos, dejar de creer en esto, sino tener los ojos abiertos siempre, o sea, siempre tener los ojos abiertos a esto que Kuhn le llama el progreso de la ciencia. El progreso de la ciencia quiere decir de estar pensando en estas circunstancias falseables, pero también estar muy atento a cuáles son las cosas que yo debo de estar, con las cuales debo estar trabajando. Y entonces, aquí tenemos unos ejemplos, Daniel Keil, no sé con qué ejemplo te sientas más familiarizado como para platicarnos. Me encanta, por ejemplo. Pues si quieren el del Helicobacter. Sí. Digo, aquí el ejemplo es que antes el paradigma es que las úlceras gástricas se creía que eran únicamente por estrés, consumo de alcohol, de tabaco, y de repente sale este cuate que se llama Marshall, que dice, pues no, esto es por una bacteria, y experimenta en sí mismo, contaminándose con esta bacteria, y logra probar que las úlceras mayormente son causadas por el Helicobacter. Entonces aquí hay un cambio de paradigma importante, y su nuevo paradigma es el que reemplaza al previo, y ese es un ejemplo de cómo la teoría de Kuhn funciona en la historia de la ciencia. Buenísimo. ¿Y qué ejemplo tan genial? Porque yo creo, Leslie, que muchos de nosotros seguimos pensando en tiene gastritis, ahí dale su omeprazol para la gastritis, ¿no? Y y de repente empezamos a ver cómo ese, dale su omeprazol o su ranitidina, que se sobreutilizó, lo único que provocaba eran unas alteraciones en el pH gástrico que a la hora de ver estos resultados hace muchísimo sentido en que estos pacientes no terminaban de mejorar. Leslie. Y bueno, en este ejemplo también pues se comprueba la cuarta fase de lo de la revolución científica, que es precisamente lo del progreso de la ciencia, porque pues en el ejemplo menciona que ganaron el Nobel en 2005 por esta investigación, pero lo llevan analizando desde 1984. Y justamente para el progreso de la ciencia, pues el cambio de paradigma toma tiempo, toma un proceso de aceptación de la comunidad científica, y pues todos estos paradigmas nuevos son una nueva fuente de métodos, de problemas, de explicaciones y de resoluciones, que fue justamente lo que hicieron y lo que les concedió la posibilidad de obtener ese premio Nobel. Wow. Tenemos un ejemplo más que creo que podríamos seguir platicando, sobre todo para ejemplificar estos 4 puntos de las fases de la revolución científica, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera, Carlos Boiso, si quisiera platicarnos de estas 4 fases. Todavía tenemos un poquito de tiempo, Carlos. Claro, doctor. Bueno, aquí hablamos de primero cuatro puntos importantes, donde tenemos la ciencia normal, donde, pues, como estábamos mencionando, ninguna disciplina surge así como de una ciencia normal, sino realmente tiene todo un contexto histórico que al final del día lo va posicionando en el lugar donde se encuentra. Posteriormente está esta crisis paradigmática, donde nos damos cuenta que realmente
no todo se explica por lo que nosotros observamos, por lo que teníamos pensado como hipótesis en su primera instancia, y justo esas explicaciones dan lugar como a ese rompimiento, donde investigadores jóvenes se dedican como a plantear hipótesis nuevas sobre el funcionamiento como tal de la existencia de una respuesta diferente a lo que se tenía pensado, ¿no? Y posteriormente se dan esta naturaleza de las revoluciones científicas, donde el paradigma nuevo que nosotros estamos estudiando permite el paso a nuevas hipótesis científicas que a lo mejor podrían explicar un par de los fenómenos nuevos, pero eso no quiere decir que a raíz de nuevas investigaciones o una luz científica del progreso tecnológico no puedan ser tampoco falseables, ¿no? Sino que realmente podrían ser estas hipótesis, como dijo en su momento el doctor Arias, la verdad de hoy pues va a ser la mentira del mañana o algo por el estilo. Y realmente es eso, ¿no? O sea, no nos podemos quedar con el dogmatismo de solo una explicación y cerrarnos al progreso de la ciencia, ¿no? Porque al final del día eso es lo que nos da paso a la cuarta fase, ¿no? El progreso, donde nosotros al momento de estar reverberando un poco los rigores de la ciencia y replantear un poco sobre los pilares que ésta tiene, pues podemos sacar nuevas hipótesis y eso nos permite hacer nuevas investigaciones o generarnos más dudas. Y esas dudas pues van a dar paso a más experimentos, más ciencia y más respuestas. Entonces, estamos aquí, Dulce, estamos en el momento en donde nos damos cuenta que hacer investigación es sumamente necesario para la práctica clínica y que no podría estar divorciada la investigación con la práctica clínica habitual. ¿Por qué? Por este suceso, por este progreso de la ciencia. Porque el progreso de la ciencia, el progreso de la medicina cuesta vidas. Nuestras decisiones cuestan vidas. Y entonces estar alejados de este conocimiento, volvernos dogmáticos, puede costarle mucho a los pacientes. Dulce. Sí, doctor, me gusta mucho el concepto que ya los dos autores manejan de que se va a surgir nueva ciencia normal y nuevas crisis que van a abrir paso pues a nuevos medicamentos, a nuevos estudios. Y me viene a la mente el ejemplo de la diabetes, ¿no? Que hace un par de años tener diabetes era morirte en menos de 10 años y que luego viene la aportación de la insulina, que no era el mismo modelo de insulina que se usa ahora. Y entonces ya toda la población se queda con la idea de que la insulina te deja ciego y te mata y se rehúsan a estos nuevos estudios o a estos nuevos medicamentos que pues demuestran que pues mejora la calidad de vida de las personas. Entonces sí, definitivamente la aportación que dan estos dos autores abre paso al método científico que tenemos hoy en día y al progreso de la ciencia, de la medicina y pues en general de todas las poblaciones. Carlos, ¿tú pusiste este ejemplo, el de William Harvey? ¿O qué nos ibas a decir? Yo lo puse. Ah, ¿quién es yo? Leslie. Leslie, ¿podrías ponernos este ejemplo y después va Carlos? Que se le... Sí. Ahorita te damos la voz, Carlos. Sí, Leslie. bueno, William Harvey, pues es conocido por su teoría del movimiento del corazón y de la sangre de los animales, relacionado con la circulación de la sangre. Anteriormente, se tenía como aceptada científicamente el sistema cardiovascular que había propuesto Galeano, que era abierto, y pues él se dio cuenta que algunas de estas ideas biológicamente no le parecían tan correctas ni tan consistentes o soportables. Entonces comenzó a realizar experimentación en animales, disecciones, para ver cómo era que realmente funcionaba su sistema circulatorio. Y una vez... Experimentación, ¿no? Experimentar Además, directo. acudió con un embriólogo que era Padua Fabricio de Aquapendente, y él lo ayudó a identificar cuáles eran las inconsistencias en estas explicaciones sobre la circulación, y juntos presentaron sus investigaciones y sus conclusiones ante el Colegio de Médico de Londres en 1616. Y a partir de la publicación de su obra,
que es la del movimiento del corazón y la sangre de los animales, fue cuando comenzó a tomarse en cuenta este sistema cardiovascular que ya no era abierto como el de Galeano, sino cerrado. Buenísimo. Sí, yo creo que ejemplifica muy bien este pensamiento de Thomas Kuhn. Carlos y luego Roge. Muchas gracias. Yo la verdad es que aquí mi participación va a ser más como para jugar al abogado del diablo en ese A lo sentido, cual, a porque lo cual, a lo cual es totalmente lo que decimos. O sea, cada vez que encontramos algo debe ser falseable, si no es dogma. Y eso es lo que queremos decir. es que a mí algo que siempre me ha parecido muy extraordinario es que nuestro conocimiento científico y en realidad todo nuestro conocimiento filosófico, científico, religioso, todo está basado en nuestro lenguaje, ¿no? La manera en que nosotros hablamos al final del día impone una suposición de lo que nosotros vivimos, nuestro contexto histórico, el mismo idioma, a lo mejor no es lo mismo hablar en latín que hablar en inglés o hablar en español, ¿no? Y al final del día las traducciones que nosotros estamos planteando en diferentes épocas también tienen un lenguaje que es diferente. O sea, no es la misma expresión que yo ocupo para decir una cosa en náhuatl que lo que yo ocupo para decir en español. Y a veces ese cambio en la traducción puede dar un significado diferente a lo que yo quiero decir. Entonces, o por eso hablo como un juego, como un poco el abogado del diablo, porque hay muchos filósofos que, hablando específicamente de Wittgenstein, que decía, por ejemplo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Donde realmente las proposiciones que yo estoy ocupando para el momento de plantear una hipótesis van a estar encaminadas solamente o encuadradas a lo que yo puedo decir con las palabras, ¿no? Y muchas veces la articulación de los enunciados no siempre es la correcta, ¿no? Donde si yo estoy planteando una hipótesis y esta hipótesis al momento que yo le escribo no se entiende como a lo mejor yo le estoy planteando, pues a lo mejor no, a lo mejor es falseable, ¿no? Y yo pruebo la hipótesis, pero mi lenguaje me limita justo a lo que yo estoy diciendo. Entonces, a lo mejor yo pongo la hipótesis, usted, doctor Rivas, la falsea, pero falsea una idea equivocada a lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante porque realmente nuestro conocimiento científico está inmerso en el lenguaje, pero ¿hay algo más allá del lenguaje? ¿Hay algo más que nos pueda permitir expresar la naturaleza y poder describir los fenómenos que vemos más allá del lenguaje? En realidad estamos atrapados en un mundo de palabras, de preposiciones, de sujeto predicado, donde muchas veces nosotros no podríamos conectarnos con la realidad porque no vemos una A caminando por ahí que nos explique el mundo de esta manera, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que principalmente una de las cosas que yo pondría a la mesa para hablar sobre la revolución científica. Está muy bien, el racionalismo crítico está perfecto, pero ¿realmente estamos estudiando lo que todos estamos pensando de esta manera o estamos atrapados en un mundo donde las palabras, la estructura de nuestro lenguaje es lo que nos permite adaptarnos y estudiamos solo lo que podemos ver y no lo que realmente está presente en el universo? De nuevo regresemos a la lógica del descubrimiento de Karl Popper. Y en el libro de la lógica del descubrimiento de Karl Popper, vuelve a mencionar que quizás lo único que va a hacer la filosofía es podernos llevar a un lenguaje común en donde podamos comunicar las ideas. Y entonces dice, esta es la importancia, o sea, de que el pensamiento de decir las cosas que se tienen que decir y que se puedan expresar las realidades a partir del lenguaje, lo cual yo estoy consciente de lo que tú nos dices, es muy difícil. Es tremendamente difícil. Es ese día que vas al Congreso y estás oyendo al médico decir, en mi experiencia me ha funcionado ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que ha mejorado? ¿Qué es lo que ha servido? No, sí, hay que tomarle signos vitales cada 8 horas. ¿Y tú, signos vitales cuáles? ¿Qué es lo que le tengo que tomar? ¿Por qué se lo tengo que tomar? Y entonces se van diciendo palabras y se van haciendo paradigmas dentro de la medicina, dentro del terrible entrega de guardia, ¿no? Donde no se dice todo lo que está pasando, donde te entregan pacientes que están estables y a los 5 minutos se chocan. O sea, ¡ah!
¿no? O sea, esta parte se vuelve una verdadera locura. Gracias, Roge. Sí, ahorita que Carlos estaba hablando, no paraba de pensar, estaba escuchando recientemente a un videoblogger que nos hablaba precisamente sobre los filósofos y que él dice que un filósofo es tan bueno como sus habilidades para justificar sus preceptos, ¿no? O sus prejuicios. Entonces creo que tiene mucho que ver esto, ¿no? Entre más esta persona tenga un vocabulario más amplio, tiene esa habilidad de poder convencer a otros. Y me retoma a la idea de Mill, ¿no? En donde decía, pues no podemos conocer todo y entonces allí llega la limitación, ¿no? Entonces lo que no lo conocemos es eso externo que ya vamos a dar por cierto, aunque no lo podamos comprobar. Y retomando un poco, pues ya a Thomas Kuhn, también hablaba de esta etapa preparadigmática en donde nosotros tenemos un conocimiento común y a partir de experimentación, pues vamos logrando lo que es la ciencia normal y va a llegar el momento en donde la inconmensurabilidad de las preguntas, de las cuestiones, de los problemas, nos lleven a una revolución en la ciencia. Wow, ahora sí nos fuimos muy profundo y sí, regresaríamos a lo que nos dice Carlos. Lo que nos dice Carlos es que probablemente el papá de John Stuart Mill tenía toda la razón. Tienes que conocer más lenguaje, tienes que conocer más idiomas, tienes que saber qué significan las palabras, porque ahí probablemente ahí está el problema, ¿no? Dijera Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no? Y entonces, bueno, está sabrosísima esta sesión. Espero que les haya sido enriquecedora. Espero que sea catártica también, ¿no? En este mundo que vamos a regresar a hacer lo que espera la gente que hagamos nosotros. Y bueno, pues a salvar más vidas, Ángel Chávez Ramos, y a falsear todo lo que se pueda, todo lo que pueda ser falseable. Nos vemos la próxima clase sensacional, porque la próxima clase toca Feinstein, la historia de Feinstein, el chismito de Feinstein y qué es la aportación de Feinstein y el representante de Feinstein en México y un verdadero luchador, que es Juan Talavera. Yo creo que es, así como hemos platicado de estos científicos, yo creo que hay que platicar también de la clínica y de las personas que han representado a la investigación clínica en nuestro país, y uno de ellos es sin duda Juan Talavera. Lamentablemente no se ha muerto, y entonces el día que se muera, entonces ese día van a decir, no manches, Juan era lo máximo, y el pensamiento de eso, pero ahorita como está vivo, pues todavía no así, ay Juan, ya, qué viejo estás, qué barbaridad, ese cuerpo a pie de tierra, ¿no? Ya saben lo que dicen los cuates, ¿no? Pero sí creo que vale la pena que reflexionemos sobre estas acciones tanto de Feinstein como de uno de sus mejores alumnos aquí en la Ciudad de México, o por lo menos el alumno que más ha escrito al respecto de la obra de Feinstein y lo ha defendido. Así es que, bueno, pues padrísimo, disfruten su sábado y nos vemos para la próxima clase. Gracias, Dulce. Bye, bye. 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 Gracias. Bye, gracias. Gracias. Bye, Muchas gracias.